De la Sociedad Peruana de Fertilidad, es especialista en reproducción humana y es médico de la clínica Inmater. Y Milton, actual secretario general de la Sociedad Peruana de Fertilidad, también electo, todavía no en funciones. Milton es médico del laboratorio Germinar, especialista en fertilidad, y va a darnos la charla sobre la activación ovárica in vitro. Invito entonces, por favor, a los dos ponentes, Ernesto, si tú vas a conversar, para que te acerques y demos inicio. Bienvenido. No, ahora va a estar más cómodo, sí. Voy a poner de costado porque si no lo veo. Buenos días, agradezco la invitación a Laboratorios Merck. La idea de hoy es hablar un poco sobre algunas estrategias básicas y algo bastante más complejo. Escuchaba la charla del doctor Remoí comenzando y ha cambiado mucho. Hace 20 años la charla de Pepe Remoí de baja respuesta era paciente con baja respuesta igual a ovodonación y no había otra alternativa. Y ahora veo que 25 años más tarde ya ha incorporado una serie de posibles usos de medicación para esto. Durante estos días hemos venido hablando mucho de baja respuesta, siempre es un caso complicado y yo lo que quiero dejarles son algunos conceptos básicos y el más importante para mí es el de dual trigger. Lo que hay que considerar siempre son dos cosas, la reserva ovárica es importantísimo y también la edad. Creo que la edad es el factor fundamental para que nuestros tratamientos tengan más o menos éxito. Lo ideal es el one and done, o sea, una sola estimulación y con eso terminamos, pero en estas pacientes eso no es algo tan sencillo. Esta diapositiva es muy interesante. Nos gustaría tener este grupo de pacientes, las que le salen entre 11 y 15 o más de 20 ovocitos, pero no es el caso. Vamos a concentrarnos en el grupo menor, en el que le sale de 1 a 5 ovocitos, que son las bajas respuestas que verdaderamente tenemos que intentar algún tipo de acción. Ayer comentaba Fernando Neuspiller, y lo pueden ver en esta primera parte de la diapositiva, cómo por cada ovocito tenemos un 5% más de posibilidades de tener un recién nacido vivo. Entonces, 1 o 5 es una diferencia importante y también lo comentó Pepe Remoí y por eso el dual trigger parece tener ahí un lugar. Dosis de gonadotropina es algo que se ha hablado ya y no quiero ser reiterativo, pero sí es importante mencionarlo. Correcto, este estudio es el Optimist Trial y ellos comparan inicialmente dosis con 150 y ven que utilizando más o menor dosis, la cantidad de ovocitos que tenían estaba cercano a un máximo, porque estamos hablando de pacientes con un conteo folicular, correcto, cercano a entre 5 y 10 más o menos, ¿no? Después lo ampliaron, lo hicieron con más dosis y con más conteo folicular y llegaron a una conclusión que es que básicamente el time to pregnancy en estos casos está cerca de 18 meses, es el mismo independientemente de la dosis que se utilice, ¿correcto? Si nos concentramos en la baja respuesta, quizá esto tiene más sentido porque sabemos, y lo hemos visto en los trabajos de Shesunkara y de Nico Polizos, cómo el exceso de embriones va a aumentar las tasas de embarazo, ¿no? Esto lo revisaba ayer justamente Fernando y veíamos cómo cuando comparamos dosis de 200 con 100, es mejor 200, 225 con 200, 225, pero llegas a 300 y no hay una mayor diferencia, ¿correcto? Entonces uno entendería que con 225 unidades debería ser suficiente. Sin embargo, todavía pienso que seguimos utilizando tratamientos con mayor cantidad de dosis. Como lo vemos aquí también, la tasa de embarazo parece favorable hacia una mayor dosis, sin embargo no es estadísticamente significativo. ¿Y por qué valdría la pena entonces no gastar tanto en medicación? Primero porque si vamos a tener que optimizar estrategias y vamos a irnos hacia tratamientos como el Duo-Stim, por ejemplo, o como decía Filippo Ubaldi, el Trio-Stim, porque también podrían ser a veces hasta 3 estimulaciones, estamos hablando que esa paciente va a tener un gasto importante en medicamentos. Y entonces cada ampolla va a ser considerable en el tiempo. Entonces, si con 225 tenemos con 300 o con 400, ¿qué sentido tiene darle más dosis? Esa es una cosa que tenemos que irnos poniendo en la cabeza y tratar de, digamos, de avanzar con esto.
Por supuesto que cuando salieron estos estudios, todo el grupo de Antonio Lamarca y Peter Humaidan y Ernesto Bosch y compañía, presentaron varios escritos diciendo que obviamente en estos artículos no consideraban la tasa de cancelación, que era mayor en las pacientes de las que se utilizaba menos dosis. Pero al final, si vamos a cancelar, vamos a seguir adelante, va a depender mucho de nuestro objetivo final. Entonces, y va a depender mucho del conteo folicular, porque la realidad es que si tenemos 2 o 3 folículos, no vamos a conseguir más que eso. Entonces, cancelar a una paciente que de 3 le están creciendo 2, quizá no sería tampoco una buena idea, sino deberíamos seguir hasta el final. Y como le digo, considerando básicamente la baja respuesta. En este trabajo ellos hablan de todas las pacientes en general, pero para lo que nos aboca hoy día, que es la baja respuesta, tenemos que ir más por ese tipo de... No sé qué le pasó, se quedó ahí colgada. ¿Me puedes pasar así? Ahora sí. En este estudio, que es justamente, pueden ver las dosis, son dosis de 300 unidades aproximadamente, se veía que las tasas de embarazo eran adecuadas, correcto, pero sin embargo se ve que todavía hay un grupo grande que utilizan dosis de más de 450 unidades, que vendría a ser innecesario, correcto. Y esto es importante tomar en cuenta porque, como les digo, la medicación está bien, no daña los folículos, lo hemos visto en el trabajo de Elena Labarta. El estar estimulado, el ovocito tiene la misma competencia que si no estuviera estimulado, pero estamos gastando más plata y en este país, por lo menos, que la medicación no la paga la Seguridad Social, pues eso es fundamental. No sé, ahora sí. Ayer comentaba también Fernando mucho del grupo Poseidón, y aquí es donde vienen las diferencias más importantes en las pacientes jóvenes. No es lo mismo una baja respuesta en una chica de 35 años que una de 38 o 39. Y eso es también algo que hay que considerar cuando uno está asesorando a su paciente en las expectativas reales. Yo le decía, con 2 o 3 folículos quizá no hay que cancelar siempre que obviamente sea una paciente joven. Y si revisan en este cuadro, cuando funcione, esas pacientes se obtuvieron 2 o 3 ovocitos nada más y la tasa de embarazo es cercana al 32%. Entonces, no es una mala tasa de embarazo para una paciente de menos de 35 años a la que solo le sacan 2. Entonces, consideren esto en la toma de decisiones. La edad es quizá el factor principal a tomar en cuenta. Y en estas pacientes que ustedes inician una estimulación y ven que su conteo folicular no es alto, no hace falta que le den muchas unidades. La respuesta va a ser prácticamente igual usando menos dosis. Este es... espérame, acá está. Ahora sí funcionó. Vamos a ver. Este es un estudio Cochrane, que me imagino que muchas veces han revisado este tipo de estudios, donde hacen una serie de análisis comparativos y llevan a una conclusión. Y ellos concluyen que efectivamente no usar más de 150 unidades parecería suficiente, pero ahí yo discrepo porque, como comentábamos ayer, 150 puede ser a veces una dosis insuficiente. Yo considero que 225 unidades debería ser una dosis más que suficiente para estas pacientes, ¿correcto? Acá no se ven diferencias estadísticamente significativas, pero si uno ve las curvas se va a dar cuenta que existe una tendencia hacia un peor resultado con 150 y mejor con 225 unidades, que quizás sería de partida una dosis adecuada para pacientes con baja respuesta. Este estudio lo presentó Pepe ahora y habla un poco del tiempo hasta conseguir el embarazo. Y como ven en las luces, en las líneas superiores son pacientes jóvenes y en las líneas inferiores son pacientes mayores. Entonces, se ve que el 56% de las pacientes con baja reserva y con un mal pronóstico, que sean jóvenes, van a conseguir un embarazo en el año y medio siguiente, ¿correcto? Entonces, si vamos a tener una paciente que requiere de un tratamiento largo en el tiempo, insisto, hay que optimizar las herramientas para conseguir una cantidad de óvulos adecuada, pero que no signifique un gasto excesivo. Esta cosa termina cuando quiere. Esto es más o menos un poco parecido a lo mismo, lo que es la baja estimulación en pacientes que tienen una respuesta no adecuada. Y otro punto importante a tomar en cuenta es la duración de la estimulación, que esa es otra cosa que también nosotros quizá no podamos cambiar, pero deberíamos tener la capacidad de asesorar a la paciente cuando la estimulación es una estimulación muy corta o, por el contrario, una estimulación muy larga.
Esto está cada vez peor, ¿ah? Sí. Ahora, esta es una de estimulación de menos días. Estamos viendo pacientes que tienen menos de 8 días de estimulación. Las tasas de embarazo y de recién nacidos son considerablemente diferentes y están en contra de las pacientes que tienen ciclos muy cortos. Generalmente son pacientes con foliculogénesis acelerada y eso no les permite una captación ovocitaria de óvulos de buena calidad. Y lo mismo sucede en el caso de las pacientes que tienen más de 13 días de estimulación. Entonces, entre menos de 8 o más de 13, el pronóstico es inadecuado, independientemente de lo que hagan o de cómo la gatillen al final. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? No sé qué pasa con el puntero, no está... Correcto. Entonces ya vamos a imaginar que tenemos a la paciente, ha estado estimulada dentro correcto y falta la parte final que es la más importante, que es el momento del trigger, ¿correcto? Tenemos buenos folículos, hemos usado la dosis correcta, estamos en los días adecuados y viene la parte final, que es qué vamos a hacer con esta paciente para obtener la mayor calidad y cantidad de ovocitos posibles. La siguiente, por favor. Entonces, varias cosas a considerar en el trigger, ¿no? El clásico es con HCG, que es que en las altas respondedoras puede hacer un síndrome de hiperestimulación ovárica. En las respuestas a veces conseguimos ovocitos que no tienen adecuada maduración y en la baja respuesta, que nos pasa mucho en pacientes, sobre todo mayores, vamos a encontrar muchos folículos vacíos, ¿no? La paciente entra con 6, 7 folículos y salen 3 óvulos. Y entonces, claro, eso es todo un problema, pero es algo que en este caso en particular tiene que ver con la edad. No pasa lo mismo en las pacientes jóvenes. La siguiente, por favor. Entonces, los mecanismos de acción que tenemos sería usar la HCG o usar la LH para gatillar la maduración de estos folículos y posterior aspiración. La siguiente. Las curvas son distintas, la siguiente. Y entonces vemos que, por un lado, la HCG tiene un pico muy alto y tiene una vida media igual de prolongada, pero que demora en el tiempo en desaparecer, mientras que la LH tiene una vida media muy corta y por lo tanto desaparece casi en 24 o 36 horas. La siguiente, por favor. Entonces son dos mecanismos distintos para conseguir lo mismo, que sería la maduración folicular final. La siguiente, por favor. Y cuando utilizamos HCG, a diferencia del ciclo natural o de la LH propia, tenemos mayores valores de progesterona en sangre y eso es algo por lo cual muchas veces podemos transferir en estos ciclos y no en los que usan análogos de GnRH. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Entonces, cuando tenemos la HCG, dos cosas fundamentales. El riesgo de hiperestimulación ovárica es mayor y los valores de progesterona en sangre también son mayores. Con lo cual, en los casos de HCG podemos utilizar el ciclo para transferencias en fresco. En los ciclos con agonistas la cosa cambia, hay un efecto importante en la fase lútea, disminuye la calidad a veces del ovocito aparentemente y hay una eficacia en algunos protocolos, pero sirve mucho para prevenir la hiperestimulación ovárica, que debe ser siempre el punto central en las pacientes con alta respuesta. La siguiente, por favor. La luteólisis, yo personalmente no hago mucho ciclos en fresco, pero los que quieren transferir en fresco y han utilizado un tipo de análogo tienen que rescatar esa fase lútea y hay diferentes formas de hacerlo a través de usos elevados de estrógenos y progesterona y en otros casos adicionar HCG en pequeños unidades, que era lo que usaba el grupo de Peter Umaidan. Aparentemente funcionan ambas igual. Personalmente considero que si uno empieza a poner parches las cosas no caminan tan bien y que si ha tomado la decisión de utilizar análogos debería hacer un freeze-all en ese ciclo. La siguiente, por favor. La importancia de medir LH se hizo al inicio. La siguiente, por favor. Y cuando medían LH se veía que los modelos en las pacientes que tienen el LH muy baja al inicio de la estimulación, cuando hagan el trigger con análogos no va a funcionar correctamente. ¿Correcto? Porque para que el trigger funcione con análogos necesitan una LH endógena que se pueda negociar, por decirlo de una manera. Y si no la tenía al inicio, ese ciclo generalmente va a ir mal. Cuando se hace la medición el día del trigger, en las pacientes que tienen un LH por debajo de 15, tenían una menor cantidad de ovocitos de buena calidad. Entonces, lo que se trató de buscar es hacer una medición en orina y funciona bastante bien. Se mide 12 horas después del trigger y las que tienen una prueba de estas de ovulación negativa en orina se consideran que son pacientes de mal pronóstico y por lo tanto en estos casos a uno se les puede adicionar inclusive 2 horas después
algún tipo de HCG en baja dosis y va a conseguir recuperar ese ciclo. Esto expresa más o menos lo mismo. Estas son pacientes donde diferencian en los dos grupos y como van a ver es evidente la diferencia en la cantidad de ovocitos que se obtienen. Entonces, estas pacientes que se hicieron en este estudio ya empezaron a aplicar diferentes dosis de HCG para considerar cuál era la dosis adecuada para este grupo de pacientes. El primero que empezó a investigar todo esto es el grupo de Peter Umaidan, que ahora lo vamos a ver, y lo que trataban de hacer era justamente conseguir obtener ellos transferencias en ciclos en frescos, pero sirvió como base para lo que venía más adelante, ¿no? Entonces ellos hicieron varios grupos, unos con HCG, otros sin HCG y solamente con análogos, y fueron comparando y vieron que a la hora de comparar los resultados eran muy similares, no habían diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos grupos, por lo tanto ellos empiezan a utilizar de manera rutinaria la HCG en 1500 unidades asociada al trigger con análogos. La siguiente, por favor. ¿La siguiente? No cabe. Ahora sí. Entonces, a partir de ese grupo empiezan a hacerse varios estudios y todos siempre en favor del uso de HCG. Este es para tratar de buscar las dosis. Se encuentran que la dosis entre 1500 y 2000 era suficiente para conseguir un mayor grupo de ovocitos maduros. Y es a partir de ahí que se empieza a utilizar esto como ya un proceso estándar, que es lo que viene a hacer el dual trigger. Empezaron los estudios de dual trigger. Van a ver las diapositivas, iremos un poco rápido, que es evidente cómo va mejorando todos los parámetros de maduración ovocitaria. La cantidad de ovocitos maduros. La siguiente, por favor. Mil disculpas, pero esto no está caminando. El número de ovocitos maduros. La siguiente, por favor. Es otro estudio, sí. Todos los que van a ver siempre están en favor del dual trigger. El único pero que le podríamos poner al ser a un dual trigger sería la posibilidad de un síndrome de hiperestimulación ovárica. Sin embargo, el grupo de Fernando Nussbühler, que trabaja mucho con ovocitos de donantes, porque tiene un banco muy grande de donantes de óvulos, lo utilizan incluso en donantes que tienen hasta más o cerca a 20 o 25 folículos, ¿correcto? Los valores que tienen de captación de ovocitos maduros son muy superiores y las tasas de hiperestimulación severa que han tenido no superan el 1%, con lo cual ellos justifican el uso en todo tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, cuando vemos el uso de HCG, las ventajas que tiene cada una, y en el dual trigger es cuando vamos a funcionar mucho mejor y en casi todas las pacientes. Personalmente no lo usamos en donantes de óvulos porque yo tengo mucho miedo de la hiperestimulación ovárica y prefiero sacar menos ovocitos a terminar con una paciente hospitalizada y sobre todo una donante que puede ser bastante más complicado. La siguiente, por favor. Todos los paso rápido porque todos están en favor justamente de usar el dual trigger. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Entonces, ya para concluir, pues estamos casi con el tiempo, yo comentaría lo siguiente. Primero, que el tiempo ideal de una estimulación va entre 9 y 13 días, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿correcto? Que la dosis máxima no debería superar 300 unidades. Creo que 225 puede ser adecuado en las pacientes que tienen menos de 5 folículos, y en las que tienen entre 5 y 10, quizá 300 sea una mejor dosis. Hay que valorar, obviamente, el mejor trigger, pero esto tiene con la intención de evitar el riesgo de hiperestimulación ovárica. De lo contrario, el dual trigger parece ser una herramienta potente para conseguir un mayor número de ovocitos maduros, y como hemos comentado a lo largo de estos días, el tener un óvulo maduro por cada paciente va a significar un 5% más de tasa de embarazo. Si por algún motivo ustedes quieren utilizar el dual trigger, también pueden hacer el duostim. Antiguamente, duostim solo se hacía cuando se usaba análogos de GnRH. Hoy se ve que en estas pacientes también se puede hacer un dual trigger y luego hacer el duostim. Lo único que en la ecografía van a ver más cuerpos lúteos y eso puede llevar un poco a confusión. Pero digamos que no es necesario que se use solo análogos para el duostim. Entonces, usar bajas dosis, usar dual trigger y usar duostim va a ser
la herramienta adecuada en este tipo de pacientes.